Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Jóvenes Economistas. En primer lugar, agradeceros a todos la acogida que estamos teniendo en estas sesiones y en todas las actividades que estamos haciendo. Y bueno, lo primero de todo quería presentaros un poquito y para darnos un poquito de publicidad y que también nos conozcáis, la web que tenemos para vosotros y que está diseñada para informar a jóvenes licenciados y jóvenes economistas de las opciones que tienen de carrera y de las actividades que hacemos. Esta sería la página web. Como veis, bueno, pues tenemos noticias, un blog, las sesiones formativas que quedan grabadas y se suben también a esta web y, por supuesto, los enlaces a las distintas redes sociales, que creo que al final son la manera más cómoda en la que vais a poder encontrarnos y con la cual vais a poder contactar con nosotros, además de por el mail. Quería comentaros también que no sé si muchos de vosotros lo sabéis o no, hace relativamente poco tuvimos el primer congreso, el primer encuentro de jóvenes economistas en Madrid, con para mi gusto, éxito bastante importante en cuanto a asistencia y sobre todo tema de ponencias y demás, que gustaron muchísimo. Quería agradecer desde aquí tanto al Consejo como a los ponentes que se prestaron a venir a esta experiencia nueva para todos y bueno, recalcar la gratitud que tenemos hacia ellos por su disposición para esta aventura que hemos empezado. Y sin más preámbulos, pues voy a pasar a presentar a mi compañero y considerado también amigo Samuel Cruz, el presidente de la Comisión de Jóvenes, socio director de Cruz Asesores en Tenerife, decano del Colegio de Titulados Mercantiles de Tenerife y además profesor en la Universidad Europea de Canarias, en la Universidad de La Laguna, diplomado en empresariales, doctorando en Derecho, etcétera, etcétera, etcétera. El currículum es larguísimo para lo joven que es, la verdad. Y creo que es una charla que va a ser muy interesante, que os va a venir muy bien en esta época que tenemos ahora de comienzo de las declaraciones de la renta y que os va a enseñar y que nos va a enseñar, y me incluyo, muchas cosas, mitos y novedades que este año tenemos bastantes y que va a ser una campaña de renta complicada, creemos. Así que sin más preámbulo, Samuel, todo tuyo. Bueno, gracias Marcos. Confirma que se me ve la pantalla, por favor. Todo bien. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, bienvenidos. Agradecer a Marcos la calurosa y afectuosa presentación, que la verdad que es el cariño mutuo que nos tenemos en esta comisión de jóvenes economistas. Le decía a Marcos que estaba un poco nervioso porque es de las primeras veces que, que realizamos esta charla. En realidad es la segunda. Bueno, está enfocada un poco, pues no para personas expertas como tal, sino, bueno, estoy empezando a conocer qué es el IRPF y debemos de conocer determinados mitos o curiosidades a tener en cuenta porque, como sabemos, en el ámbito tributario hay infinitos expertos. Todos tienen aquel amigo o aquel cuñado al cual evidentemente sabe un montón de medicina. Todo el mundo es médico en esta vida, todo el mundo sabe de fútbol, aunque yo lo extiendo ya al deporte en general, y todo el mundo sabe de tributos. Y entonces, bueno, pues para que hablemos con propiedad en determinadas ocasiones, existen una serie de mitos, vuelvo a ahondar sobre el mismo tema, que deberíamos desmontar y debemos estar capacitados y formados para que no se divulguen porque no tienen sentido. Aparte dicen novedades, porque sí es cierto que hay alguna novedad del impuesto en el año 22, que vamos a resaltar y que trataremos un poco de... Hay muchas novedades, no en grandes modificaciones del impuesto, pero sí he destacado tres concretas que tienen una afectación importante y que debemos conocer. Y finalmente, paseando por el impuesto y conociéndolo, hablaremos también sobre las recomendaciones. Si, oye, yo ya tengo un bagaje y soy algo más experto, pues, ¿qué no debo de olvidar del impuesto para cuando haga los modelos o bien cuando presente mi propia declaración, que puede pasar?
Si les parece bien, pueden ir escribiendo en el chat las cosas que prefieran, pero para un poco durante unos 45 minutos aproximadamente, para no perder el hilo, pues si van escribiendo en el chat, dejamos las preguntas y al final las hacemos todas. O incluso si considero muy interesante, como estamos jugando en casa, que cada uno pueda abrir su cámara si quiere o su micrófono y contarnos alguna curiosidad, hecho o demás que nos enriquezca a todos. Bueno, Marcos ya me ha presentado, las diapositivas se las haremos llegar. ¿Qué vamos a hablar aquí? ¿Cómo ha estructurado esta sesión? Ya el año pasado la dimos, tiene el mismo boceto, lo que son las diapositivas, pero si las comprueban no son las mismas, si alguno estuvo en la sesión pasada. Porque vamos, siempre me gusta trabajar sobre el mismo esquema, pero el material es distinto. Es distinto porque estamos en otro año de impuestos. ¿Y qué vamos a conocer? Pues aspectos generales del impuesto, que vamos a ir alternando con las novedades que les comentaba del año 22 y los mitos estos que yo les voy argumentando. Y finalmente veremos unos consejos prácticos para reducir la factura fiscal. Empezaremos muy básico y continuaremos, pues bueno, cogiendo algo más de concepto, algo más de nivel. Si alguien no entiende algo, que lo diga, no hay pregunta tonta, lo tonto es no preguntar. Objetivos para hoy. Bueno, vamos a conocer las novedades para la declaración de la renta 2022. Adquiriremos unos conocimientos básicos de IRPF y desmontaremos mitos poblacionales acerca del impuesto. ¿Y todo eso de dónde sale? Bueno, pues aquí la Biblia tributaria para el IRPF, que es el impuesto con más recaudación para el erario público español y es el primer impuesto que afecta a mayor número de contribuyentes. El segundo impuesto en recaudación sería el IVA y el tercer impuesto, el impuesto sobre sociedades, a pesar de poder ser de mayores cuantías y demás. Bueno, la Biblia del IRPF es este manual práctico de renta 2022 que si se fijan en mi pantalla ya tiene el hipervínculo con el enlace creado para acceder al propio manual de renta 2022. Todo lo que necesitemos saber está aquí, ¿vale? Luego les quiero enseñar, adicional a esto, quiero que vean también cómo se puede acceder a este manual. Bueno, primero tenemos dos posibles accesos. Un banner en la cabecera de la web de la agencia tributaria que tienen aquí. Les puedo copiar incluso el contenido para que lo tengan, aunque yo creo que todo el mundo sabe llegar a esto. Si no, santo Google, la agencia tributaria, y ya en el enlace directo, pues tenemos el banner principal, Acceder a Renta 2022, donde tengo novedades, oye, porque tengo que presentar mi declaración, puedo acceder a declaraciones ya presentadas, contestaciones de requerimientos, un certificado de renta, que un certificado de renta es, por ejemplo, oye, yo no presento mi declaración, pero es que mi hijo tiene que optar a una beca, pues solicitas un certificado de no obligado a declarar, es eso, deducciones familiares, empresarios individuales y retenciones. Básicamente aquí se encuentra resumida toda la información, incluso un acceso al Renta Web con un simulador. Renta Web es el programa que la Administración Tributaria Canaria, la Administración Estatal pone a nuestra disposición para, digamos, gratuito, de carácter gratuito. La mayoría de despachos profesionales tenemos otros de pago. Y bueno, aquí obtengo el manual práctico de renta en formato electrónico, que era donde yo quería llevarme, ¿vale? Pero les he dicho, oye, tenemos dos formas de llegar aquí. Sí, correcto. Una a través del banner principal y luego, para el que no tenga conocimiento o no tenga una habitualidad de uso de la sede electrónica de la Administración Tributaria Estatal, aquí en todas las gestiones, impuestos sobre la renta, modelo 100, encontraremos información sobre la propia campaña, sobre los modelos. Samuel, no se está viendo
no se está viendo la web, está solo viéndose la presentación. Perdona, ya está. Espera, Estás compartiendo la presentación y no la web. Sí, Ah, pantalla 1. Listo, perdona. Bueno, vuelvo para atrás. Básicamente, cuando pinché el enlace que teníamos aquí, me salía rápidamente al PDF, digamos, del manual práctico de renta, y simplemente lo que hice fue entrar a la web de la Administración Tributaria para decirle que había un banner principal con el acceso a la renta 2022, y luego estaba explicando ahora donde aquí veíamos todas estas cosas que venía comentando, y aquí podíamos tener el manual en formato electrónico, es decir, porque puede ser más fácil, porque imaginemos que yo estoy buscando en deducciones autonómicas. Bueno, primero voy a explicar. ¿Qué tenemos en el manual práctico de renta? Bueno, pues esto, como les decía, es la Biblia de aquellos que presentamos este impuesto, donde tendremos una presentación, una guía de las principales novedades y una guía de las deducciones autonómicas del año 22. Y luego, por capítulos, iremos viendo, oye, campaña de la renta, quiénes son contribuyentes obligados, plazo de presentación, formas de pago, etcétera, etcétera. Luego nos habla un poquito sobre el impuesto, nos va a los diferentes rendimientos, de los cuales hablaremos un poquito hoy, ganancias y pérdidas patrimoniales, y luego causas personales y familiares y deducciones estatales y autonómicas, para ver finalmente una cuota líquida o diferencial, que es el resultado de mi declaración. Y esto recoge el manual práctico de renta. Y, por ejemplo, les decía, oye, yo quiero entrar en una deducción autonómica, vamos a no ir para casa, vamos a decir, oye, de la Comunidad de Madrid. Fíjense que yo tengo marcada la de arrendamiento de vivienda habitual. Tiene una característica, esto tiene una... Eso significa que ya lo he visitado. ¿Por qué? Porque yo doy unos cursos también de renta, y me atrevía a comparar los diferentes arrendamientos de vivienda habitual de las diferentes comunidades autónomas. Y luego, cuando hablemos de deducciones un poquito, muy poquito, les explicaré por qué. Y les hago spoiler. Muchas comunidades autónomas tienen las mismas deducciones, pero no todas tienen los mismos límites o importes a deducir. ¿Por qué? Primero, el IRPF es un impuesto estatal cedido parcialmente a las comunidades autónomas. ¿Y eso qué significa? Pues que las comunidades autónomas pueden legislar sobre el impuesto, pero ¿en qué? Está sesgado, simplemente en deducciones, ¿vale? Lo vemos luego. Y el segundo punto al que le estaba llevando es que, oye, tenemos el banner principal, pero también tenemos todas las gestiones, impuestos y tasas, modelo 100, todas las gestiones, y aquí se ve todo lo que puedo hacer sobre la renta, que también está en el apartado del banner inicial. Conclusión, accedemos a través del banner porque es infinitamente más sencillo. Bien, una vez dicho eso y conocido lo que es el manual, vamos a ver cuáles son los aspectos generales del impuesto que me adelanté y les facilité algunos. Es requisito indispensable, y no vamos a hacer mucha nomenclatura o de normas, de artículos, pronunciamientos, pero sí necesitamos saber, oye, ¿en qué ley está recogido el IRPF? También sabemos que toda ley debería tener un reglamento de desarrollo, el IRPF lo tiene, y también, aparte de en estas dos, nacen disposiciones normativas estatales que regulan los tributos, las propias comunidades autónomas que también legislan, o órdenes ministeriales como puede ser la de módulos. El módulo es un tipo de tributación en actividad económica, y también me delimita plazo de presentación y demás. O sea, estas son las normas donde se regula el impuesto. ¿Qué más tengo que saber de este impuesto? Así como, oye, esto es importante. Bueno, el IRPF cubre la renta mundial de un contribuyente persona física.
Pregunta, ¿una sociedad tributa por IRPF en algún caso? Jamás. Persona física, ¿vale? Oye, ¿cuál es el ámbito de aplicación del impuesto? Bueno, por todo el territorio español, con las especialidades y particularidades que tenemos los canarios, los habitantes de Ceuta y los habitantes de Melilla. ¿Y cuál es el hecho imponible? La renta del contribuyente. Cuidado, la renta mundial del contribuyente. El contribuyente, el contribuyente residente en España tributa por IRPF. Oye, yo soy británico y vivo en Mallorca. Yo no tengo que hacer el IRPF porque yo soy británico. No. Si tú cumples los criterios de residencia, tú tributarás por el IRPF español. ¿Vale? Detalles. Por eso, si ese mismo contribuyente obtiene rentas del Reino Unido, habría que delimitar en qué supuesto eso tributa en España o no, y para eso hay un convenio de doble imposición maravilloso que nos lo llegará a determinar. Bien, ejemplo, ¿vale? Renta del contribuyente. ¿Qué son rentas? O sea, es que muchas veces nos ponemos a pensar y decimos, oye, el IRPF, yo estaría obligado a hacer eso, yo tengo que hacer eso, yo he obtenido alguna renta. Pues bueno, las rentas que se incorporan a la base imponible del impuesto, es decir, al conjunto de operaciones que me harán tributar o no, son, por ejemplo, los rendimientos del trabajo. ¿Qué es un rendimiento del trabajo? Todo el mundo le vendrá a la cabeza el mismo, una nómina. También será un rendimiento del trabajo, a lo mejor, una cantidad satisfecha en plan de pensiones, cuando lo has cobrado a futuro. Genial, cuando lo cobras. Rendimientos del capital. Distinguimos dos rendimientos del capital. Unos que se llaman mobiliarios y otros que se llaman inmobiliarios. ¿Qué es un rendimiento de capital mobiliario, por ejemplo? Oye, yo tengo 100.000 euros en un plazo fijo en el banco y me da unos rendimientos. Pues esos rendimientos que te da ese plazo fijo son rendimientos de capital mobiliario. O pueden ser también rendimientos de capital mobiliario aquellos que devengan rendimientos de acciones, fondos de inversión, etc. Luego tenemos los rendimientos de capital inmobiliario, que los rendimientos de capital en el inmobiliario, en el impuesto, pueden ser de tres formas. Uno, es tu vivienda habitual, no computa los efectos del impuesto. Dos, tienes un inmueble y está alquilado, ese rendimiento de capital inmobiliario genera renta. Y tres, oye, tengo un apartamentito en Marbella y es mi segunda residencia y es para uso propio y no está alquilada. Pues a eso se le denomina imputación de renta, que es el último que tienen abajo. Que la imputación de renta significa que en base a tu valor catastral, si está revisado o no, devengará un porcentaje y ese porcentaje se incorpora a la base imponible. Sin más. Luego tenemos los rendimientos de actividades económicas. Los rendimientos de actividades económicas generalmente los dan las personas autónomas que ejercen una actividad por cuenta propia, como pudiera llegar a ser un asesor fiscal, un economista, un fontanero, cualquier actividad que se les ocurra. Y a modo de síntesis, existen dos formas de tributación en el IRPF para un contribuyente con rendimientos de actividad económica, que son estimación objetiva, que se llama. La estimación objetiva es conocida como los módulos que mencionaba al principio. Los módulos significa que en base a unos parámetros estadísticos concretos que ya vienen delimitados y si mi actividad está incluida ahí, tributaré por esos parámetros estadísticos sin más. Es decir, el módulo va a salir a pagar siempre. A mí particularmente no me gusta mucho porque si una persona pierde dinero, paga. Entonces, a veces no tiene retorno, aunque reconozco que hay alguna actividad, como pudieran llegar a ser los taxistas,
que si les es rentable este sistema. Y luego el siguiente sistema se llama estimación directa y hay simplificada y normal. La estimación directa simplificada es ingreso menos gasto y en la simplificada puedes deducir el 5% de gastos de difícil justificación y en la normal no lo puedes hacer. Oye, ¿cuándo voy a una o cuándo voy a otra? Bueno, si superas 600.000 euros de cifra de negocio, ya te pasarás a la normal, por tanto pierdes el privilegio o el derecho del 5% de gastos de difícil justificación. Bueno, más cosas. Ganancias y pérdidas patrimoniales. ¿Qué es eso? Bueno, compro y vendo acciones, compro y vendo cripto, ¿vale? Vendo el inmueble que les decía de segunda residencia de Marbella. Eso genera alteraciones patrimoniales que pueden ser ganancias o pérdidas y también se imputan al impuesto. Y si queremos darle una vuelta completa ya al impuesto, hay una base imponible general que se llama y hay una base imponible del ahorro, ¿vale? La base imponible general es más lesiva y depende de cada comunidad autónoma se puede ir un importe u otro, pero puede estar en torno al 50% de máximo. En torno, no he dicho máximo 50%, ¿vale? Depende de cada comunidad autónoma. ¿Y qué rendimientos van en esa base imponible general con una afectación mayor? Oye, pues los rendimientos del trabajo, los rendimientos del capital mobiliario, perdón, los rendimientos de capital inmobiliario, rendimientos de actividad económica, ganancias y pérdidas patrimoniales que no deriven de transmisión y rendimientos de capital mobiliario unos específicos, ¿vale? Del 25,4, pero bueno, ahí están. Y en la base imponible del ahorro van a ir las ganancias y pérdidas patrimoniales y los rendimientos de capital mobiliario restantes que no estén en el 25,4. Punto. Y esa es menos lesiva y actualmente puede llegar hasta el 26%, ¿vale? Pero lo normal es que vaya hasta el 19% por los primeros 6.000 y no haya mayor movimiento que ese, sino 19 o 21 y demás. Bien. Esto es un poco el esquema de lo que representa el IRPF. Luego, a partir de aquí, que es la base imponible, es la parte alta de lo que sería mi esquema, solo queda bajar esas cantidades. Y a partir de que bajas esas cantidades, decimos que el IRPF es un impuesto. El IRPF es un impuesto progresivo, que quiere decir cuanto más ganas, más pagas. No creo yo que todos conozcamos a personas que estén en estos rendimientos de bases imponibles tan elevadas. O sí, ¿vale? Lo normal, el español medio, pues se sobreentiende de clase media. Una vez dicho esto, luego existen, también les quería decir que el impuesto, el IRPF, depende también mucho de las circunstancias personales y familiares de cada contribuyente. Y luego lo veremos, que no quiero adelantarme, pero yo tengo el mismo rendimiento del trabajo que Marcos, porque los dos trabajamos en el mismo sitio, pero Marcos tiene 2 hijos y yo no. Veremos la afectación que tiene, pero vuelvo a hacer spoiler. Marcos, como tiene 2 hijos, le va a salir mejor la declaración que a mí, ¿vale? Pero luego lo veremos. Bien, hay determinados supuestos que no están sujetos. Ahí se los dejo con su artículo correspondiente, pero destaco por encima de todo un matiz: las rentas sujetas al impuesto sobre sucesiones y donaciones no están sujetas al IRPF, pero cuidado, porque les voy a demostrar un caso en el cual no es la misma renta, pero afecta a los dos impuestos. Y es, oye, Arturo tiene 50 años y decide donar a su hija Marta un inmueble. El impuesto sobre sucesiones y donaciones no le sale nada, porque está bonificado en su comunidad autónoma y simplemente se pagan los gastos de notaría
y el registro de la propiedad. Oye, genial la operación. Marta ha obtenido un inmueble gratis, no devenga nada porque el impuesto está bonificado y tal. Cuidado, porque el señor Arturo va a tener una ganancia patrimonial o una pérdida, pero va a tener una alteración patrimonial porque sale de su patrimonio un inmueble y entonces se va a ir por valor de adquisición o transmisión. No es el mismo supuesto de renta sujeta al impuesto sobre sucesiones y donaciones del 6.4, pero lo advierto para no confundir con que, oye, si mi padre me donó mi casa, a mi padre no le tributa. Cuidado con eso. Y también me gustaría destacar que si vamos a vender un inmueble o vamos a recomendar a alguien que venda un inmueble y tiene 64 años, la buena recomendación como asesores fiscales es decirle, Arturo, tranquila, espérate a 65 y la transmites luego, porque esa transmisión con 65 años de tu vivienda habitual va a estar exenta. Y como ustedes van a ser sabios a partir de ahora en este impuesto, si llega a los 65 años de un cónyuge y el otro tiene 64, esperar a que los dos tengan 65 para transmitirla, porque si no, devengará ganancia patrimonial sobre uno y sobre el otro estará exenta. Bien, exenciones. Las exenciones se encuentran en el artículo 7 de la ley del IRPF y es la última vez que voy a nombrar un artículo en esta sesión, creo. ¿Pero por qué se los digo? Porque hay infinidad de exenciones. Yo simplemente aquí les he citado algunos ejemplos de lo que sería una renta exenta. Oye, por ejemplo, las pensiones de viudedad y orfandad están exentas del impuesto. Yo no tengo que pagar nada por eso aunque las reciba. Las ayudas de cualquier clase percibidas por afectados de VIH están exentas del impuesto. No van en la base imponible del mismo. Oye, pero tú cobras una renta, genial, pero está exenta. Oye, las prestaciones por desempleo percibidas en modalidad de pago único están exentas para el desarrollo luego de tu actividad empresarial. Es decir, yo digo, imagínense que están trabajando, cesan en su actividad económica, cesan les despiden, por decirlo de alguna forma, y tienes paro. Pues este paro, si lo rescatas de forma única, está exenta. Si lo rescatas mes a mes, no. Entonces, tener en cuenta eso que tributaría como rendimiento del trabajo. Luego también hay unos premios literarios, artísticos o científicos declarados exentos por la Administración Tributaria. Habrá que ir cuáles concretamente son. Ya les anticipo que si fuera el Príncipe de Asturias, pues eso está exento de IRPF. Y indemnizaciones del Estado y de las comunidades autónomas para compensar la privación de libertad cuando alguien entra a la cárcel y sale, pues como un poco para rehabituarlo al entorno social y demás, se le da un importe y ese importe, pues evidentemente es el que está exento de tributar. Y con estas exenciones del artículo 7, empezamos con el primer mito del IRPF. Oye, ya les advertí que las exenciones se recogen en el artículo 7, pero estos importes nunca se incorporan a la declaración, ya lo mencioné, pero no computan a efectos de las magnitudes de deducción estatal autonómica. Ustedes saben que a lo mejor una deducción estatal dice, con el límite de 39.000 euros en individual, 56.000 en conjunta. Oye, las exenciones entran ahí. Oye, yo cobro una pensión de viudedad, ¿entra dentro del límite? No. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a hablar de la tributación individual o conjunta. La tributación individual o conjunta se recoge, como el articulado también, pero es básicamente el formar parte de una unidad familiar, con las características que vienen ahí. No vamos a leer ni nada. Sí es importante decir que nadie puede formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo y que la determinación de la unidad familiar
se realizará atendiendo a la situación existente a 31 de diciembre de cada año. No puede formar parte de la unidad familiar ningún descendiente que no sea un hijo, ¿vale? Bien, ni nieto, ni otro descendiente, no, es que yo le pago todo. Genial, pero a efectos del impuesto, no. Además, tengo que saber que si hago tributación conjunta, tengo una serie de reducciones, ¿vale? Que pudiera llegar a aplicar. Y las reducciones que puedo llegar a aplicar son, oye, modalidad 1, 3.400 euros, modalidad 2, 2.150 euros. ¿A qué se refiere? Si yo hago una declaración conjunta, vivimos en el mismo, en un domicilio, digamos, y yo hago la declaración con mi hijo de forma conjunta, evidentemente tengo una reducción inferior a la que debía porque evidentemente, oye, los dos cónyuges tienen derecho y demás. Bueno, existen estas dos modalidades. Siempre tiene que ser la situación, recuerden, que se tenga a 31 de diciembre. En cuanto al segundo de los mitos, tenemos la tributación individual y conjunta, y la quiero destacar porque esta opción no vincula para ejercicios sucesivos. Es decir, yo en el año 2020 elegí hacer individual, en el año 2021 conjunta y en el año 2022 pues veré a ver qué me sale. No tengo obligación de hacer una declaración. Si elegí individual un año, no tengo obligación de hacer individual ya todos los años, sino cada año harás la que más te convenga. Ahora bien, fíjense en el siguiente ejemplo. Hoy presento mi declaración del IRPF. Yo casado, con hijos, maravilloso, todo un mundo de felicidad. Y presenté individual y mi mujer no trabaja. Y digo, oye, creo que si hubiera hecho conjunta me hubieran devuelto más. Y efectivamente lo compruebo y así es. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Puedo modificarla? ¿Puedo rectificar esa declaración para verme beneficiado? Pues la respuesta es que sí, pero solo en periodo voluntario. Si tú te das cuenta de esto, la declaración de la renta va por norma general. Este año empezó el día 11 de abril, si no me equivoco. La declaración va desde el X de abril de cada año hasta el 30 de junio. Si tú adviertes esta circunstancia el día 3 de julio, tú ya no tienes derecho a, bueno, tienes derecho a solicitarlo, pero te lo van a rechazar, ¿vale? Entonces, recuerden como importante dos cosas en tributación individual o conjunta. Declara cada año la que más te convenga, no vincula para ejercicio sucesivo, y si te has equivocado, procura en periodo voluntario modificar tu declaración, porque esto sí es una opción tributaria. En cuanto a obligaciones de declarar, seguro que todos habrán visto esta tabla que está sacada del manual de la Administración Tributaria y donde, según los rendimientos que yo les expliqué anteriormente, tendrán obligación de declarar o no. El límite más conocido para obligación de declarar es 22.000 euros como rendimiento del trabajo con carácter general de un único pagador, y si obtenemos rendimientos de más de un pagador, bajaré al límite de los 14.000 euros. Y estos 14.000 euros es si yo obtengo, por ejemplo, un rendimiento del trabajo de un único pagador de 15.000 euros, yo no tengo obligación de declarar. Pero si recibo 15.000 euros y de un segundo pagador 2.000, pues sí estaré obligado. ¿Por qué? Porque la regla dice que obtener más de 14.000 euros y rentas del trabajo de segundos
pagadores y siguientes por importe superior a 1.500 euros. Por tanto, eso me obligaría a tributar. Con efecto 1 de enero de 2023 y recogido en la ley de presupuestos, estos rendimientos del trabajo de este segundo supuesto subirá a 15.000. ¿Para qué año? Para la renta de este año 23 que se presentará entre abril y junio del 2024. ¿Vale? Luego tenemos, oye, ganancia no sujeta a retención 1.600 euros. Si yo tengo ganancias patrimoniales, por ejemplo, en tributación cripto por importe superior a 1.000 euros, estaría obligado a declarar. Bueno, y una serie de ejemplos. Mitos con la obligación de declarar. Cuidado. Obligado a declarar significa me salga a pagar o me salga a devolver, sí o sí tengo que presentar la declaración. Cuidado. También, si yo tengo un resultado a devolver y no estoy obligado a declarar, presenta la declaración, porque si no estaríamos haciendo los primos, ¿vale? Porque el Estado se estaría quedando con nuestros dineros, que nos pertenecen a nosotros. Entonces, siempre es conveniente revisar los datos fiscales para comprobar si tengo derecho a una devolución o no, con independencia de que esté obligado o no. Espero que se haya entendido. También debo de saber que presentar la declaración de la renta en el año 1 no implica presentarla todos los ejercicios siguientes. Solo la presentaré de forma obligatoria cuando esté, valga la redundancia, obligado. ¿Vale? Importante este matiz. ¿Por qué les explico este mito? Se tiende a pensar en las barras de bar que si tú presentas la renta en el año 1 y te sale a devolver, ya obligatoriamente durante todos los años vas a tener que presentar la declaración de la renta. Y eso no es así. Siguiente mito, los dos pagadores. Este es, si pudiéramos decirlo de alguna forma, mi FAB. Este es mi favorito. ¿Por qué? Porque es el que causa más problemas los contribuyentes, pero que tiene una solución extremadamente sencilla que depende de mí. Depende de mí. ¿Y qué tengo que tener? Conocimiento. Por eso, las personas que han decidido participar hoy aquí y ganar un ratito, enriqueciéndonos todos, van a descubrir, si no lo saben ya, cuál es el problema y cuál es la solución para esto de los pagadores. Y yo lo voy a tratar de explicar de una forma muy sencilla. Yo vengo trabajando en una empresa y en junio me despiden o me voy porque encuentro un trabajo mejor, lo que sea. Y mi empresa, para mi nómina, me viene resultando una retención de IRPF del 15%. ¿Vale? Cuando empiezo en la otra empresa, yo no digo nada. ¿Qué hace la otra empresa? Te retiene en función de los rendimientos que vas a obtener en lo que queda de año. En lo que queda de año. Oye, 2%. Joder, ese desequilibrio de retención va a obligarte a pagar en renta. El desequilibrio. Si yo llego y le digo, empresa 2, por llamarla de alguna forma, por favor, no me retenga. Reténgame lo mismo que venía aquí. A ver, mi nómina dice, sí, 15%, reténgame el 15%. Tú no vas a tener un gran impacto. ¿Vale? Otro supuesto que se suele dar. Oye, en agosto me echan, me despiden y evidentemente voy al paro para que me den mi prestación correspondiente. Esa prestación es un rendimiento del trabajo no exento. Por tanto, voy a tributar por él. ¿Cómo solucionaré el impacto de los dos pagadores? ¿Sabes cuánto te va a retener el INS? 0%. 0%. Pues si yo voy allí y le digo, mire, cuando arreglo los papeles, le digo, mire, yo es que he tenido más de un pagador este año, por favor, póngame un 10% de retención y de esta forma solucionar. ¿Por qué?
Porque cuando llegue la renta no te vas a llevar el susto. Pero esto tiene una explicación. ¿Qué pasa? Que si yo soy consciente de ello, digo, cuenta de que la administración va a tener mi dinero cuando lo puedo tener yo en mi cuenta y gestionarlo, usarlo para cuando me dé la gana. Pero como suelo usar en alguna ocasión, la cabra tira para el monte y nos gastamos todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos. Vivimos sin ahorro. Literal, lo gastas todo. Entonces, cuando llega la renta, dices, ¡ay Dios! Pero la retención simplemente es lo mismo, solo que vas a cobrar menos dinero mes a mes. Y la administración te lo está guardando a cuenta de tu IRPF. Pero si tú tienes esta contingencia y ya la conoces, guarda tú el dinero y te ahorras el impacto si no quieres que la administración tenga tu dinero. Soluciones, las hay varias, pero yo creo que el matiz principal es estar formado e informado. Por tanto, cuando tengan dos pagadores, recuerden, no digan, porque es esto. Dos pagadores, ¡uf! Hacienda, voy a pagar la vida este año y tal. ¿Por qué? Porque te da la gana. Porque si tú tienes la capacidad de poder arreglarlo. Oye, yo es que no lo sabía. Pues ustedes ya tienen la formación para explicárselo a un tercero. Y probablemente si difundimos entre todos información de calidad y real, pues probablemente desmontamos todos estos mitos de, oye, dos pagadores, esto es fatal, ¿vale? Problema, solución. Ahora aquí es como que corto y les digo, oye, principales novedades para el IRPF 2022. Los plazos, miren, adiviné, 11 de abril al 30 de junio. Si la renta me sale pagar, puedo domiciliar hasta el día 27. Tenemos como forma de pago, si tuviera que pagar, pago único, 30 de junio, dos pagos, 60-40 que te lo da el impuesto, porque sí, fraccionado el 60% el 30 de junio, el 40% restante el 5 de noviembre, porque como este año cae domingo, día 6, y yo puedo solicitar también un fraccionamiento a 12 meses. Pero cuidado, porque si no me lo concede la administración, no tengo opción de volver hasta 60-40, ¿vale? Matiz con eso. ¿Y qué más novedades tenemos este año? Bueno, hay unas nuevas casillas para otras ganancias y pérdidas patrimoniales que no deriven de transmisión. Para el supuesto del bono cultural joven, recuerden que nadie regala nada. Ayudas públicas para el alquiler de vivienda, en mi época se llamaba ayuda de emancipación, ahora se llama ayuda al alquiler. Y la ayuda esta que se dio para los 200 euros con las personas con bajo nivel de ingreso, ¿vale? Nuevas casillas. También en la deducción maternidad tenemos que saber que en la renta de este año 2022 vamos a tener posibilidad de modificar el ejercicio 20 y 21. ¿Por qué? Porque la deducción por maternidad eran estos 100 euros por mes cotizado a la Seguridad Social o la mutua correspondiente. Se ha ampliado el supuesto, como ven, periodo 2021 y 22, evidente, por COVID, ¿vale? Por derivado del COVID, pues a las situaciones de desempleo. Por ejemplo, si yo antes estaba en el paro, pues no tenía derecho a la deducción maternidad. Ahora, en la renta del año 22, puedo modificar eso de los 3 años, 20, 21 y 22. Ya sí tendré derecho. Además tendré derecho si tengo un periodo de inactividad productiva en caso de ser un trabajador fijo y discontinuo, o prestación de cese de actividad para aquellos trabajadoras autónomas como consecuencia de la suspensión de la actividad económica desarrollada. Bueno, esto creo que es lo más relevante junto con esto. Cripto, luego en las siguientes diapositivas concretas vamos a hablar sobre ello. Básicamente, tengo obligación de declarar cuando tengo rentas por importe superior a 1.000 euros, ganancias. No olviden incluir las criptomonedas, aunque hemos pasado el cripto invierno en el año 22, probablemente que no haya unos resultados tan excelsos, pero los habrá. Y también si tengo que informar pérdidas, infórmenlas, porque si no las pierden. Las criptomonedas
vienen en la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal del año 2021, con las primeras obligaciones tributarias nacieron ahí, y en los planes de inspección ya del año 22 como del año 23, que salió en el mes de enero, viene específicamente, vamos contra esto. Y yo lo veo genial. Es la coña, ¿por qué? Y tal. Mira, yo vengo a trabajar todos los días y tributo. Pues si tú estás trabajando sentado en tu casa con un ordenador y tienes cripto, yo las tengo también y me pongo a comprar, vender, holdeo, según me interese. Pues oye, si realmente obtengo una alteración patrimonial, es como aquel que compra acciones, igual compro acciones, luego las vendo, oye, obtienes una ganancia, pérdida a la declaración. Lo veo bien. Isla de la Palma, conocida como Isla Bonita, sabrán que no solo sufrieron una pandemia como todo el universo, sino que además ha habido una reciente erupción volcánica. Pues dentro de las novedades del IRPF, viene una deducción del 60% de la cuota íntegra de los años 22 y 23, como tienen hoy y han tenido desde hace mucho tiempo los ciudadanos de Ceuta y Melilla. ¿Qué quiere decir eso? Pues que van a pagar un 60% menos del impuesto que venían pagando regularmente, sin más. ¿Vale? Un poco de ayuda para intentar salvar los problemas que ha derivado esa erupción volcánica. Bien, mito 6, nos metemos con las cripto. Simplemente a modo de curiosidad, no tengo nada preparado en plan, oye, mira, esto tributa así y tal, tengo una formación sobre ello, pero esto simplemente de concienciación, el por qué es importante para la administración y para el gobierno de España, evidentemente, pero no solo de España, para el gobierno europeo y para en general todos los países. Las dos primeras noticias del mundo y de Europa Press no son recientes, son del año 21. Hubo un informe emitido por un ministerio, no recuerdo cuál ahora, que hacía una encuesta sobre estudios de FinTech y demás. Y fue la primera vez que se preguntó a los contribuyentes españoles sobre las criptomonedas. Y de ese informe salió que más de 1 millón de españoles había invertido más de 6.000 euros en Bitcoin y 4,4 millones, es decir, un 10% aproximadamente, invierten en criptomonedas. Más reciente la noticia, el perfil del español que invierte en cripto es un hombre joven y con ingresos elevados. Marco, por ejemplo, seguro que estaría encuadrado aquí. Luego, el español dice, la agencia tributaria embargará Bitcoin, wallet y otros criptoactivos para saldar deudas con Hacienda. Fíjense a dónde estamos llegando. 23 de febrero del año 23, la Administración Tributaria intensificará el control de residentes de España que rebajan artificialmente su factura fiscal al no declarar el impuesto sobre la renta de los residentes. La investigación sobre criptomonedas se potenciará para localizar activos. Esto, recuerden, lo dice por dos cosas. Uno, los youtubers, que se fueron a Andorra, que es jurisdicción no cooperativa, o aunque coopera, está ahí incorporada, y salvo que tú obtengas un trabajo que específicamente los andorranos hayan solicitado y te hayan contratado, pues si te vas a vivir allí tienes que pagar en España durante 5 años. Y para aquellos que deciden ir a Portugal porque tienen una fiscalidad cripto mejor, pues evidentemente tienen que saber en qué año fiscal efectivamente van a ser contribuyentes de Portugal y cuál sigue siendo de España. Y que si se van a una de estas jurisdicciones, que lo hagan de verdad, porque es excesivamente fácil saber si una persona reside en un lugar u otro. La administración, ¿cómo comprueba? Muy fácil. Consumos de los inmuebles donde dice que tú estás viviendo, consumos me refiero a Endesa, Iberdrola, el que sea, Telefónica, en un fijo, luz, agua, y lo controla también pidiendo un extracto de nuestras tarjetas de crédito, porque viendo en qué comercio compras, sabes dónde está. ¿Vale?
Por último, la agencia tributaria adquiere un software para detectar operaciones con criptomonedas en la dark web. El programa informático permitirá monitorizar las cuentas de más de 9.000 contribuyentes y 24.000 entidades. ¿Qué quiero decir con este mito 6? Y aquí les pongo novedades en las cripto, porque realmente la novedad, que no lo dije, es que hay nuevas casillas cripto. Ya el año pasado la había, criptoactivos, no solo en IRPF, sino también la había en el impuesto sobre el patrimonio, pero este año han aumentado esas casillas porque el conocimiento poblacional es mayor. Los contribuyentes que operan con criptomonedas también son cada vez más, y esto está en el foco. No se despisten, porque aquí vuelvo a utilizar la cabra tira al monte. Las personas vivimos en euros y evidentemente tú vas a convertir eso ahí. Y van a ser un montón de pistas la que desvele a la administración tributaria que tú tienes criptomonedas. El primero, el banco, porque tú vas a hacer una transferencia nacional, perdón, una transferencia te va a llegar con dinero internacional, y evidentemente esa operación es sospechosa para el banco y la informará a la administración. Y ese es solo el inicio. Bueno, vamos a correr un poco más. Rendimientos de actividades económicas. Muchas veces se nos preguntan, oye, los autónomos con gasto deducible y demás. Mira, para que una persona, el coche o la gasolina, le sea deducible en IRPF, tiene que tener una afectación del 100% a la actividad económica. Sí. Samuel, ¿me oyes? Se ha cortado tu conexión, Samuel. Disculpad, por favor. Creo que hemos tenido un pequeño problema de conexión. Justo a la bajada del... Samuel, Sí, se ha cortado. Se ha cortado tu conexión un momento, en el momento que estabas explicando el tema de los gastos del coche, creo recordar. vale. Pues sigo. Cuando soy autónomo y tengo gastos reducibles, por decirlo de alguna forma, siempre tendemos a preguntar sobre vehículos, teléfonos. Tengo que tener en consideración que en IRPF yo puedo deducir. Eso sí es 100% del uso de mi actividad. 100% del uso de mi actividad económica, que se encuentren justificados mediante factura y que se hayan registrados en contabilidad o en los libros registros. ¿Qué queremos decir con eso? Oye, yo es que, mira, soy asesor fiscal, tengo un BMW y lo tengo en renting. ¿Me puedo deducir la cuota del renting? En la casa donde lo compras te van a decir, sí, el renting es deducible, tal. A ver, asesor fiscal. ¿Tu uso es exclusivo del coche para tus visitas a clientes? No. Por tanto, deducción cero. En el IVA les comentaba que existe la posibilidad de deducir el 50%, pero en el IGIC para mis canarios no, tampoco existe eso. Y en el IRPF 100% o cero. Quien haga lo contrario se la está jugando. Oye, yo tengo un rendimiento muy alto, es difícil que me revisen, y si me revisan, lo podía llegar a justificar, tengo factura, tengo tal, lo puedo argumentar y al menos no me sancionan. Genial. ¿Es 100% deducible? Es probable que no. Vamos con otro mito. Si presento la declaración antes, me devuelven antes. Los emoticonos de la foto representan la realidad. La administración tiene para devolverme hasta el 31 de diciembre sin intereses, ¿vale? Es decir, oye, ya yo me presentaste la renta en junio, yo seguro que está mal, tal, estamos en octubre, no me han devuelto. Pues no, presentarla antes no implica que te devuelvan antes, ¿vale? Incluso te pueden devolver en el mes de enero y además te pagan unos intereses. No reviso datos de la declaración porque la administración los tiene que tener correctos. Una cosa importante, los datos a la administración se los facilita los terceros y con eso hace lo que denominamos la información fiscal, que es algo como esto, ¿vale?
Luego les explico, o sea, les voy a explicar por qué es importante esta información fiscal, que es con la que los asesores fiscales hacemos la renta, pero no solo con eso. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos soporte documental de todos los datos que se incorporan a la declaración, porque luego dentro de 3 años, si te revisan, nadie se va a acordar de esto y de volver para atrás. Entonces, tengo que tener en consideración esto. Oye, ¿cómo consigo eso que me estás pidiendo? Bueno, pues si tú trabajas en donde te dé la gana, SL, donde te dé la gana, SL, te va a emitir un certificado de retenciones que dice los rendimientos que tú has obtenido. ¿Por qué decimos esto? Porque nos hemos encontrado diferencias. Todo el mundo tiene la voluntad de poder equivocarse. No se equivoca el que está sentado en un sillón sin trabajar. Los que trabajamos podemos equivocarnos, no hay ningún tipo de problema. Y tenemos que estar un poco controladores y saber que los datos que incorporo a la declaración deben de tener un soporte documental que lo acredite. Porque, repito, nos hemos encontrado diferencias. Y la administración conoce los datos que tenemos. A lo mejor hoy no lo sabe. Ustedes imagínense estos datos fiscales que he cogido aleatoriamente. Es una pensionista en este caso, canaria, como pueden ver, Caja 7, Caja Rural, es una entidad canaria, una pensionista que tiene su rendimiento, evidentemente con estos datos no tiene obligación de declarar, pero a mí me valía porque era chiquitito para que todos lo viéramos. ¿Por qué? Porque aquí en el logo de la Administración Tributaria, donde los llevo, es donde les iba a explicar lo que les dije anteriormente de la importancia de la información fiscal. Y aquí, en datos fiscales, es donde yo tengo que tener bien con DNI, ONIE y la fecha de caducidad, o sea, la fecha de validez y demás, o con certificado electrónico, accedo a estos datos míos. Ratifico mi domicilio. Oye, a ver qué datos sabe Hacienda de mí. Oye, estoy viendo aquí que la sociedad donde trabajé no ha declarado mi renta. No sé qué ha pasado, si yo tengo las nóminas, o me pasó el otro día. Una empresa que coge la trabajadora y le dice, mira, he sumado todas las nóminas y a mí no me da con el certificado de retenciones que me has aportado. ¿Saben qué era? El certificado estaba bien, las nóminas no. ¿Por qué? Porque la empresa había obviado entregar un certificado, perdón, una nómina de atrasos que había devengado, pero no pagado. Entonces, a la persona le pagaron la cantidad que se la debía. ¿Ven por dónde se encuentran las diferencias? También puede ser porque la administración, no como son a través de terceros quienes le dan los datos, puede que el tercero no haya entregado el plazo en plazo de tiempo. Ejemplo, he vendido un inmueble en el mes de diciembre y el notario no ha informado de la operación todavía, ha habido un error administrativo o lo que sea. Y esa información no viene en la información fiscal. Ah, pues no lo declaro. ¿Cómo? No te olvides que la renta, luego lo veremos, es una predeclaración. Y que la administración, en cuanto se entere, porque se va a enterar, te va a llamar y aparte de incorporar la renta que has obviado, te va a cargar también una sanción con intereses de demora. Entonces, cuidado con eso. Que no venga en un principio en la información fiscal no significa que esté obligado a incorporar. Voy a correr un poquito más, bueno, aunque me quedan ya 3 diapositivas, creo. Menores de 25. Puede haber aquí menores de 25 que tienen que tener una casuística. Miren este niño que pille. Oye, menores de 25 años, los padres pueden incorporarlos a la declaración de la renta. Menos cuando ganen más de 8.000 euros. Si ganan ya más de 8.000 euros, no pueden deducir por ello. Adiós. Pero cuidado, que también puede caer el caso en el cual obtenga rendimiento del trabajo porque tuve un trabajito de verano
tuve un trabajito de verano y cobré 1.500 euros y tengo 100 euros de retención ahí. Y yo con 23 años presento la renta. Tu padre temblando ya. En plan, ¿cómo hiciste eso? Yo te hubiera dado los 100 euros, porque es lo propio. Preguntar primero a tu padre, oye, ¿tú me declaras la renta? Pues mira, estoy viendo que me sale 100 euros a pagar, a devolver. Y tú quieres las retenciones, claro. Y tu padre te podrá decir, no presente la renta, yo te doy los 100 euros. ¿Por qué? Porque a él le beneficia más eso que tener, digamos, que perderte como descendiente en la declaración. Pero ¿qué pasa? Que si tú ganas menos de 1.800 euros, puedes presentar tu renta y además tu padre puede seguir deduciendo por ti. Entonces, en el tema del mínimo por descendientes, cuidado con eso, porque los hijos deducen y si has obtenido renta, hay que hacer esta pregunta sí o sí. Ya me devolvieron, no me pueden revisar. Ya me devolvieron, no me pueden revisar, lo expliqué antes, la declaración de la renta es una predeclaración que dura 4 años. La administración puede revisarme en cualquier momento. Y estoy buscando aquí a ver si encuentro un tuit que ya he encontrado, un tuit que me mandaron el otro día que me pareció genial. Dice, la campaña de la renta es ese mágico periodo en el que tienes que calcular esa cifra que Hacienda ya conoce, pero que no te da con exactitud. Tienes que averiguarla tú solo y no te puedes equivocar porque si no te multa. Tan real como la vida mía. Mito 12. Tengo los mismos rendimientos que mi compañero y a mí me sale a pagar y a la devolver. Imposible. Marcos y yo, si trabajáramos para el Consejo, nos pagan 20.000 euros, el señor Consejo 20.000 euros a mí, 20.000 euros a Marcos, los dos cobramos lo mismo, hemos mirado todas las nóminas y a los dos nos sale diferente la renta. ¿Qué pasa? Marcos tiene 2 hijos y le sale mejor, es que le devuelven 600 euros y a mí 50, eso tiene que estar mal, ganamos lo mismo. No. La renta, como les dije antes, es un impuesto progresivo, cuanto más ganas más pagas, pero afecta las circunstancias personales y familiares de cada uno. Cuanto mayor carga familiar, mejor te va a salir la declaración. Por último, vamos a terminar con una serie de consejos prácticos por cada uno de los rendimientos que estimo debemos tener en cuenta. Los rendimientos del trabajo, recuerden incluir sindicatos y colegios profesionales. Cuidado, colegios profesionales de colegiación obligatoria. Hay muchas personas que lo incorporan porque están en un colegio profesional, como pueden ser colegios de economistas o titulados mercantiles, en una actividad económica sí sería gasto deducible, pero no sería deducible en un rendimiento del trabajo. Cuidado con eso. Rendimientos de actividad económica, recuerden que si pagan una prima de salud y yo estoy casado y tengo una hija, pues pago Adeslas, por ejemplo, o Sanitas, el que quieran, y me devuelven, perdón, pago este seguro por 1.800 euros. Oye, 1.800 euros, yo en actividad económica, Samuel, me puedo deducir 500. Pero es que, elevado a la declaración de la renta, puedo deducir también 500 euros por mi mujer y 500 por mi hija. Por tanto, de los 1.800 euros, 1.500 son deducibles. Caso distinto, pago 1.200 euros en misma circunstancia personal y familiar, pues solo puedes deducir 1.200 euros, que es lo que has pagado. No digas, 1.500. ¿Vale? Deducciones estatales, préstenle atención. Pues las deducciones estatales no aparecen en la declaración, o no todas. Verifiquen si tenemos derecho a alguna deducción estatal. La más habitual, vivienda habitual, pero cuidado, para viviendas compradas anteriores a 2013 y toda la casuística que le deriva en continuación, y los donativos. Oye, yo pago un donativo a la Asociación Española contra el Cáncer y eso tiene una deducción. Deducciones autonómicas. Dependiendo de dónde vivas, tendrás derecho a las deducciones autonómicas o otras. No puedo aplicar deducción de alquiler de Cataluña si estoy en Canarias, ¿vale? Un poco de sentido común.
Y por ejemplo, hablando de Canarias, pues somos la comunidad autónoma que más deducciones autonómicas tiene, 30 de diversos tipos. Cada uno debe de revisar la de su comunidad autónoma para ver si tiene derecho alguna o no, que todas suelen ir encaminadas a vivienda habitual, situaciones personales familiares y para pago de determinadas circunstancias o cosas que sean consideradas como básicas, ¿vale? Deducción por maternidad y gastos de guardería. Tener en cuenta que la deducción maternidad está de los 100 euros que veníamos hablando anteriormente, que se incorporan más casos a los que puedo tener derecho, se le incorpora también los gastos de guardería, que pueden ser 1.000 euros adicional, siempre que se cumplan los requisitos. Les invito a seguirla. Tenemos las 5 deducciones que vienen debajo de familia numerosa, personas con discapacidad a cargo, que son los supuestos en los que yo digo, Hacienda me regala dinero. ¿Por qué digo esto? Oye, mi declaración sale 500 y yo tengo retenciones por 800. A mí me van a devolver 300. Oye, mi renta sale 800. No estoy obligado a declarar y no tengo retenciones, no declares, porque evidentemente no vas a pagar 800 euros, ¿vale? Las retenciones son lo que va a marcar mi factura fiscal, por decirlo de alguna forma. Es decir, mi renta sale una cantidad, si tengo más o menos retenciones es cuando me sale a pagar o a devolver. Pero en estos supuestos son los que yo digo que el Estado te regala dinero. Deducción por descendiente con discapacidad, ascendiente con discapacidad, cónyuge no separado legalmente con discapacidad, deducción por familia numerosa, deducción por ascendiente separado legalmente o sin vínculo matrimonial, con 2 hijos sin derecho a nulidad por alimento. Les invito también a ver los requisitos porque son los supuestos en los cuales me regalan dinero. Y Marcos, para no excederme en tiempo, como siempre que doy una sesión formativa, termino con una cita. En este mundo solo hay 2 cosas seguras, la muerte y pagar impuestos. Benjamin Franklin. Pues nada, vamos a proceder, Marcos, si tienes a bien a las preguntas, que no sé si habrá habido alguna. Pues tenemos unas cuantas. Y nada, pues ayúdame que... Así que empezamos por el primero, que ha sido rápido. Y dame un segundito que estoy subiendo para arriba en el chat. Aquí la tengo. Con la declaración, Miguel Estalayo nos pregunta que si con la declaración de la venta de acciones en la plataforma se debe poner el precio de la venta y el precio de la compra de las acciones. Esta, si te parece, es fácil, sí. Sí, sí, no, de acciones también, pero es que si me hablas de cripto, por ejemplo, mira, el año pasado teníamos una particularidad, que es que con cripto, que seguro que habrá alguna pregunta, Marcos, ¿entiendes? Sí, alguna creo que Bueno, hay. pues venga, luego lo explicamos. Pues Miguel, sí, tienes que poner valor de adquisición, valor de transmisión y también las fechas para las ventas de acciones. Y cuidado, Y los gastos. si hay gastos, eso iba a decir Marcos, gracias, si hay gastos, acuérdate de incorporarlos por si hay beneficios, te salen menos o si hubiera pérdida, pues tienes una mayor pérdida para compensar en la propia declaración o a futuro. Aquí preguntan un caso concreto que habría que ver más cosas, creo yo, pero bueno. Rendimientos del trabajo de 16.000 euros de un solo pagador y subvención de 200 euros. ¿Hay obligación de declarar? No, yo creo que no, porque te vas a 2 parámetros diferenciados. El primero es rendimiento del trabajo y el segundo es una subvención. Y yo entiendo que no, salvo que la subvención te obligue a declararla. Ejemplo, la prestación del ingreso mínimo vital está exenta de IRPF, pero obligan a los contribuyentes a declarar la renta. Oye, mi renta es 0, me da igual, te obligo a presentarla, quiero ver cuáles son tus ingresos. Entonces, depende de la particularidad que tenga esa subvención, lo que invito al asistente es que revise en el boletín en el que salió o en el box, si es provincial, para determinar si hay obligación de declarar o no. Correcto. Bueno, han preguntado que si la charla se va a subir a YouTube, a la plataforma. Sí, se subirá a YouTube, no lo sé, a la plataforma de joveneseconomistas.es, seguro, en la sección de sesiones formativas. Pregunta, Sandra, ¿cómo se enfocaría la tributación de los ingresos recibidos en caso de ser un minero de criptomonedas? ¿Se aplica también el límite de 1.000 euros? No, los ingresos recibidos por minería son una actividad económica que obliga a darse de alta. Hay varias consultas vinculantes que lo dicen, nos dice incluso epígrafe concreto, nos dice que no está sujeta a IVA.
y demás, un montón de cosas, pero iría por actividad económica, salvo que sea algo excepcional. Y evidentemente yo creo que en ese sentido, al ser excepcional y no derivar de transmisión, sería una ganancia patrimonial, pero me inclino más a lo primero, actividad económica. Usuario. Una persona de un país de fuera de la Unión Europea reside en España y tiene 4 hijos en su país de origen con su cónyuge. ¿Puede deducirse a los hijos en el IRPF? No, yo creo que no. No lo sé, no lo sé. Tendría que buscarlo, pero vamos, yo me inclino a pensar que no, porque además vas a declarar aquí individual. Pero habría que buscarla esa, la verdad. El mínimo por descendientes, los 1.800 del hijo, ¿son brutos o netos? Los 1.800 euros son de base imponible, por tanto son netos. Rocío. Rocío, ¿el seguro de responsabilidad civil de un médico funcionario se puede deducir? Seguro de responsabilidad civil de un médico funcionario, es decir, entiendo como rendimiento del trabajo. No. Si yo creo que si va luego por la actividad propia, muchos médicos Sí. que hacen la Ah, la clínica doble sí, por privada y tal, ejemplo. sí podía, Si entiendo. está en la privada y está en la pública y en la privada es como actividad económica y no como rendimiento del trabajo, pues evidentemente sí. Yo creo que creo que irá por ahí, no lo sé. Si es como rendimiento del trabajo como tal, No, no. Solo las cuotas satisfechas al colegio de no, médicos. correcto. Con respecto a los 100 euros que puedes cobrar por el cónyuge con incapacidad siempre que éste tenga rendimientos inferiores a 8.000 euros, ¿son brutos o una vez descontados los dos 2.000 euros deducibles? Exacto, no, es lo mismo que el anterior. Los 8.000 euros siempre va a lo que es base A la base imponible. imponible, correcto. Preguntan por una deducción en la Comunidad Autónoma de Valencia. Esto ya es cosa tuya. La adquisición de un vehículo eléctrico tiene deducción autonómica en 2022 en Valencia. Invito a Cris a que venga a Canarias, que sé seguro que la tiene, en Valencia no lo sé, pero mira, vamos a hacer un ejercicio, Marcos, de verdad, que creo Sí. que va a venir bien a todos. Mira, les voy a Míralo enseñar, vamos a mirarlo en la web. no, espera, les voy a enseñar cómo buscaría, por ejemplo, yo esto. Fíjense que estoy compartiendo pantalla y me voy a ir a la propia declaración donde les he hablado del manual de renta, ¿vale? Pues sobre este manual de renta pincho y me va a llevar al hipervínculo, claro, pero ahora me va a pasar lo mismo que he compartido solo, perdón un momento, vamos a compartir esto. Entonces, oye, a la pregunta de Cris, no lo sé, pues vamos aquí y nos metemos en el manual, espérate un momento, esto está por fuera, manual de renta. Y digo, oye, deducciones autonómicas, abro. Y digo, oye, Valencia era, ¿no? Comunidad Sí. Valenciana. Y vamos a leer las que hay. Mira, coño, yo decía que Canarias somos los que más tenemos, pero yo creo que aquí esta gente tiene más que nosotros, ¿eh? Bien, vamos a ver, nacimiento, familia numerosa, custodia ocasional, conciliación del trabajo, contribuyentes con discapacidad, ascendientes 75, afiliados, renta, primera adquisición de vivienda, cantidades destinadas, arrendamiento, pero ven, no me equivoqué y les dije, oye, todas van encaminadas a vivienda habitual, familia o pagos de primera necesidad. Donaciones, finalidad ecológica, donativos, cantidades destinadas a tal, comodatos. A ver, esta gente tiene un montón, ¿eh? Deducciones autonómicas por donativos, requisitos, deducciones autonómicas, contribuyentes. No la veo, ¿eh? Sí. Adquisición de vehículos nuevos pertenecientes a las categorías incluidas en la Orden 5/2020 de 8 de junio. Vale, esperad un momento, municipio, para ver las siguientes por si acaso. Yo creo que es de estará. Aquí. Y dice, el 10% puede deducir el 10% de las cantidades destinadas por el contribuyente durante el periodo impositivo de adquisición, nuevos pertenecientes. Bueno, habría que ver esta orden y te dice cuáles. Bicicletas convencionales, bicicletas eléctricas, kit de electrificación o vehículos de movilidad personal. Te dice que siempre las deducciones autonómicas van por lo mismo. Oye, ¿entre qué bases imponibles Los podría límites. y cuáles son los requisitos exactos, esos límites? Y te dice cuál es la base máxima de deducción.
Pues aquí la tienes, si quieres, mira, lo que hago es que como ya tenemos aquí en pantalla, te la pego en el chat y la tienes para curiosearla. Creo que era Chris quien preguntaba. Sí, Chris. La siguiente es Karen y nos comenta que si se encuentra de baja por maternidad está obligada a la declaración de la renta. Sí, por enfermedad, perdón, no por maternidad. Dependerá de los límites. Si Es que, tiene obligación de declarar claro. alguno de los límites, por supuesto. Chris, otra pregunta, si tengo un ascendiente con Alzheimer pero está en una residencia, ¿se aplica deducción? No. La deducción por ascendientes tiene unas limitaciones que habría que comprobar porque también van relativas a guarda y custodia. Espera un Correcto. momento, vamos a Sí, mirarlo aquí. convivencia y demás. Convivencia, pero vamos, que esto, mira, otra vez, vamos a buscarla. Eh, vamos a ver, déjame compartir aquí pantalla. Mínimo por ascendientes, ¿ves la pantalla? Sí, se ve, se ve. Requisito, que el ascendiente sea mayor de 65 años o con independencia de su edad, que tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33%, convivencia, como dice Marcos, y que no haya tenido rentas superiores a 8.000 euros, excluidas las exentas, ¿vale? Luego que no presente declaración con rentas superiores a 1.800 euros y las cuantías aplicables serían esta o esta, ¿vale? Como les dije antes, todo está en la Biblia. Yo les confieso que IRPF lo llevo viendo desde noviembre, pero básicamente porque doy clase en un módulo y he dado otros cursos de IRPF y tal, pero básico. Nosotros no hemos empezado a estudiar todavía, estamos en otra fase. Lo comentaba con Marcos antes y evidentemente este es un impuesto que ves una vez al año y que le anticipo al que se quiera dedicar al mundo tributario que tiene que saber dos cosas. La primera, yo no sé de todo, ni de todos los impuestos, pero sí tengo que tener claro dos cosas. Una, dónde buscar la información. Dos, a quién preguntarle. Por eso es importante tener una red de contactos o de amigos, en este caso, para preguntar este tipo de dudas. Oye, ¿te ha pasado esto? Tal, tal. O saber dónde lo voy a buscar. Aquí a Cris espero que le quede resuelta la duda también. Y ahí la tenemos. Lo hago por dos cosas. Una, la memoria es la que es. Y dos, así los enseño a buscar. Esta es un poco más complicada, yo creo, y aquí va a ser un poco tal. Rocío nos pregunta que si se ha presentado por error una declaración conjunta a pagar y la cónyuge ha presentado declaración individual, se podría modificar la declaración conjunta a individual, pero la duda es si se le pasara el No, pago a la ese primera. caso lo conozco, Marco, y Rocío, te anticipo lo que va a pasar. Si un cónyuge presenta conjunta y otro individual, o los dos presentan conjunta porque están enfadados, la administración no te va a devolver todavía, va a esperar a que termine el plazo voluntario y una vez finalice el plazo voluntario te va a decir que ambos contribuyentes tienen que liquidar individual, te va a girar las paralelas y te las va a dar a pagar. Y no hay otra opción. Oye, es que me equivoqué. Genial, los dos individuales. Y si tenéis que hacer cualquier modificación sobre una renta presentada, siempre en plazo. Luego, ¿cómo refleja la venta de una vivienda? Bueno, esto va en ganancias y pérdidas patrimoniales. En las ventas de vivienda tengo que saber lo siguiente. Tengo que tener, como le decíamos antes al compañero, un valor de adquisición y un valor de transmisión. El valor de adquisición será el importe efectivamente satisfecho más todos los gastos derivados, notaría, registro, impuestos. Y en la venta será el importe efectivamente que nos hayan pagado y puedo deducir gastos inmobiliarios si lo tenía en alguna inmobiliaria y la plusvalía municipal si existiera. Y eso iba a la base imponible del ahorro y nos saldrá un valor. ¿Cuál suele ser? Que suele preguntar mucha gente. Mira, Depende. valor de adquisición menos valor de transmisión, ponle el 20%. Siempre te vas a quedar largo, pero la persona guarda el dinerito para que no tenga problema. Padres de un niño sin matrimonio, entre ellos que viven separados, el niño vive la mitad del año con uno, la mitad con otro, entiende que se puede aplicar cada uno la mitad del mínimo por descendientes
y uno de ellos podrá hacer la declaración conjunta con el niño. Correcto. Pero recomendación absoluta, dejarlo reflejado en el convenio de separación o divorcio. ¿Por qué? Porque si no lo dejan y durante un año le toca a uno y el otro al otro y tienen los pares, el hombre, los impares, la mujer. Porque como pase la situación que comentaba la compañera anterior, Rocío, que hacía la pregunta, ya saben cómo la administración va a obrar. Y esa es la fórmula para que nunca haya peleas y disputas. Patricia Veiga, que acaba de entrar la última pregunta. ¿Cómo tributa un fondo de inversión? Los fondos de inversión son rendimientos de capital mobiliario y tributan exclusivamente cuando los rescates por valor de adquisición y transmisión. Debería ser la lógica para las criptomonedas, pero no lo es. Y además puede darte unos rendimientos. Esos rendimientos, que serán pequeños, son rendimientos de capital mobiliario. Pero en la venta tributan como una ganancia para el dinero. Rocío, sobre mi pregunta de la declaración conjunta y a la vez la cónyuge individual, es que el que ha presentado la renta conjunta le suele pagar. La duda es que al modificarla y cambiar la individual, ¿le pasarán primero el pago de la declaración presentada o bien le van a pasar el pago de la renta modificada y individual? A ver, espera un momento. Sobre la declaración conjunta y después la cónyuge individual. Si la acaba de presentar, lo que yo le diría es que rectifique la declaración conjunta y haga una individual. La conjunta le sale a pagar. Y la duda es que al modificarla y cambiarla individual, ¿le pasarán primero el pago de la primera declaración presentada? Hombre, depende de cuándo la presente. Yo acompañaría un escrito también, por si acaso. Yo es que presentaría, ahora que está en plazo, si la acaba de presentar, exacto, si que presente la modificada ahora, individual y un escrito diciendo que ha habido, que se presentó una conjunta por error. Por error para que lo tengan en cuenta. Y eso es. Y como estamos tan informatizados, se presupone que no te pasarán el cargo. Pero yo también tendría el dinerito por si acaso en la cuenta. Correcto. Que sabemos cómo trabajar. Correcto. Y creo que hasta aquí, Samuel. ¿Alguna pregunta más? ¿Estáis a tiempo? Pues creo que hasta aquí. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado la sesión. Para cualquier duda ya saben dónde encontrarnos. Jóveneseconomistas.es, redes sociales. Nos vemos pronto y tenemos dentro de unos días también nuevas sesiones formativas que, como la de hoy, lo único que tratan de facilitar es el conocimiento de todo lo que puede albergar un economista en las diferentes actividades profesionales y que cada uno decida si entiende que esto es positivo o no y colegiarse en su colegio profesional territorial correspondiente o directamente acceder con nosotros. Y también les invitamos, ¿verdad, Marcos?, a escribir en el blog si tienen algo sobre lo que escribir y desean que su artículo se le publique y se le viralice también en redes sociales. Estaríamos encantados de recibirlo. Pues Marcos, te agradezco también tu tiempo al estar de panelista. Siempre es un placer contar contigo y porque yo aprendo un montón también. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias a todos y nada, os esperamos en la próxima sesión, que creo que es la semana que viene, si no me equivoco. ¿Puede ser, Samuel? No lo tengo a mano. Solo tengo conocimiento de IRPF hoy. Vale. Pues nada, hasta la próxima sesión y muchas gracias a todos. Venga, gracias. Hasta la próxima.